Bueno, muy buenas tardes. Para mí es una verdadera satisfacción compartir con ustedes estos conceptos, estas nociones sobre soberanía nacional, sobre el papel de Venezuela en el mundo, sobre nuestra autonomía e independencia frente a los grandes poderes económicos mundiales. Hace más de una década llevo yo una contienda pública en la cual me ha acompañado mi gran amigo Fermín Toro Jiménez, en la cual incluso llevamos ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela una demanda en forma para pedir una interpretación del artículo 151 de la Constitución. Y el Tribunal Supremo de Justicia primero nos negó la condición de interés para esa demanda. Vale decir, un ciudadano no tenía derecho a solicitar una interpretación atinente a la soberanía de Venezuela. Bueno, dos ciudadanos, éramos Fermín Toro Jiménez y yo. Y la segunda cosa era que decía que Venezuela se había acogido al criterio de inmunidad relativa. ¿Qué es eso de inmunidad relativa? Y por eso creo, me van a perdonar ustedes, que empiece esto con una serie de pequeños conceptos que muchos de ustedes dominarán, pero que el público necesita conocer. Por cierto, bueno, entonces, en unos 25 minutos empiezan a tirarme bolitas de papel así para... El codazo aquí. Un codazo, pero creo que basta con eso. Fíjense ustedes, los estados tienen como una potestad que no pueden ceder, ni transferir, ni alienar, ni negociar: la soberanía. La soberanía es el poder absoluto y perpetuo de darse las propias leyes, aplicar esas leyes con sus propios órganos y decidir con sus propios tribunales y sus propias leyes los conflictos que sobre la aplicación de las leyes surjan. Esas tres cosas constituyen las condiciones sine qua non de la existencia de un Estado. Ustedes pueden entender claramente que si un Estado cede una sola de esas potestades, deja de ser Estado. Si Venezuela, por ejemplo, no puede darse sus leyes, sino que tiene que preguntarle a Washington o cualquier otro poder cuáles han de ser nuestras leyes, es obvio que no somos soberanos. Eso era lo que sucedía antes del 10 de abril de 1810, pues el 19 de abril de 1810. Otra potencia hacía nuestras leyes. Si podemos hacer nuestras leyes, pero no podemos aplicarlas, también hemos perdido la soberanía y no existimos como Estado. Otros poderes, otra fuerza pública, otras autoridades designadas por otras potencias serían las que aplicarían las leyes. Y si no podemos resolver las controversias sobre la aplicación de las leyes con nuestros tribunales y nuestras leyes, igualmente hemos dejado de existir como república. Piensen ustedes, por ejemplo, que se plantea ante nuestros tribunales una controversia sobre quién ganó las elecciones o quién gana las elecciones del 2012. Y entonces eso no lo va a decidir nuestros tribunales, sino que de repente el CIADI o la Corte Penal de La Haya o la Corte Internacional de los Derechos Humanos en Costa Rica, de la OEA, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, es quien va a sentenciar quién ganó las elecciones aquí. Piensen ustedes que hay, como los hay, juicios de expropiación de empresas de interés público y que entonces no puede el Estado tomar acciones porque quien debe decidir esos litigios es un poder extranjero, una junta de árbitros. Obviamente, si estamos en esa situación, hemos perdido la soberanía, y eso, para decirlo bien claro, es que hemos dejado de existir como república independiente y soberana. Esto es tan claro que
en los principios fundamentales de la Constitución aparece, además de la soberanía, la democracia, aparece la inmunidad. La inmunidad jurídicamente implica que determinado organismo no puede ser juzgado ni sometido por otros poderes distintos. Venezuela tiene inmunidad de jurisdicción porque las controversias sobre la aplicación de nuestras leyes tienen que ser decididas por nuestros tribunales. Tan es esto de irrefutable que Bolívar fue uno de los primeros que tuvo una batalla jurídica sobre eso. Los realistas intentaban meter contrabando y los republicanos, ejerciendo el derecho, confiscaron unas boletas de Estados Unidos que le estaba metiendo contrabando de armas a los realistas. El representante de Estados Unidos dijo que el conflicto de la confiscación de esas boletas lo deberían decidir los tribunales de Estados Unidos. Imagínense ustedes. Bolívar dijo, no señor, esas boletas y sus tripulaciones no son neutrales porque están rompiendo un bloqueo que nosotros hemos señalado con todos los medios de la ley internacional y además están introduciendo armas, de modo que no tienen el carácter de neutralidad. Y eso lo decidimos nosotros única y exclusivamente con nuestros tribunales y nuestras leyes. Imagínense ustedes si Bolívar cede esa potestad soberana. Entonces, estas son las reglas fundamentales del juego. Un país tiene que tener potestad de darse sus leyes, de aplicarlas y de resolver los conflictos sobre ellas. Y si pierde estas potestades o pierde una de ellas, ya no tiene soberanía. Sencillamente, tan sencillo como esto. Cualquiera de esas tres potestades que cedamos implica la pérdida de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Por esto, además, ya que es bueno siempre hacer un pequeño paseo histórico, sufrió Venezuela un bloqueo y un bombardeo de nuestras costas por tres potencias imperiales, Inglaterra, Alemania e Italia, entre 1902 y 1903. No es por casualidad que son las mismas que han estado destruyendo a Libia actualmente. ¿Cuál era el origen de esto? De nuevo, los extranjeros decían tener reclamaciones contra Venezuela, decían que esas reclamaciones las tenían que resolver ellos mismos con sus tribunales. Cipriano Castro dijo que eso era inadmisible y resultado, 15 acorazados empezaron a vomitar fuego con nuestras costas, a hundir nuestros pobres barcos de una marina que no tenía prácticamente unidades navales poderosas, ni armamentos, ni nada. Era tal el abuso de esas potencias que, reconsideradas las deudas que ellos reclamaban, en realidad se redujeron a la sexta parte, para que vean que no es solo el problema de que haya una controversia jurídica o principista en esto de no ceder la soberanía de jurisdicción, es que la diferencia es abismal. Al uno ceder la jurisdicción, está cediendo la posibilidad de un abuso ilimitado contra nuestros países. Y toda esta controversia se planteó claramente en América Latina a raíz de otra invasión. Los franceses con el emperador Maximiliano invadieron México, también pretextando un problema de pago de la deuda pública que debían resolver ellos, y lo resolvieron con la invasión. En función de eso, gran parte de nuestros tribunales, de nuestros países en las constituciones, incluyeron la norma que implicaba la inmunidad de jurisdicción de nuestros estados. Las controversias sobre cuestiones de interés público solo se pueden resolver con nuestros propios tribunales y según nuestras leyes. Y entonces esa norma está de manera explícita en la Constitución venezolana desde la Constitución de 1893, para que vean ustedes, tiene más de un siglo establecida. Naturalmente, a las transnacionales no les gusta
perder en un juego. Hay un proceso mundial en el mundo capitalista que lo pudiéramos llamar de privatización de la justicia y que afecta tanto a los estados como a los particulares. Es muy frecuente que las grandes empresas, cuando usted firma con ellos un contrato, sea de la venta de un automóvil, de un equipo, a veces la compra de un inmueble, a veces una operación con un banco, que en ese contrato, en la letra microscópica que suelen tener las infamias, se diga de una vez que usted renuncia a ir a los tribunales y que va a tener que someterse a una junta de árbitros. Vean ustedes lo que implica eso. Bueno, dirán, bueno, pero es que esa es una cuestión voluntaria. ¿Cómo que voluntario un contrato de adhesión impuesto por una empresa? Y si usted rechaza contratar con ella, la otra empresa también le va a imponer las mismas condiciones. Esos son contratos abusivos cuyo único freno está en las leyes. Lo cierto es que en un documental llamado Hot Coffee sobre Estados Unidos se señala cómo prácticamente todas las grandes empresas han confiscado la función judicial para desplazarla hacia juntas arbitrales. ¿Cuál es la gracia de esto? Una junta arbitral está compuesta por árbitros y si un árbitro decide muchas veces en contra de las empresas, obviamente ese señor no va a volver a arbitrar más nunca nada. En alguna forma ustedes al firmar esos contratos de adhesión se someten al arbitrio de la propia empresa contra la cual pueden entrar en conflicto. Esto que ya es inmensamente grave en los intereses privados, después de todo ustedes pueden decidir sobre si compran o no un automóvil o si piden o no un crédito, etcétera. Eso es el interés particular. Se hace particularmente grave en el caso de los estados de la república soberana, porque las transnacionales han confeccionado toda una serie de mecanismos para, en cierta forma, privatizar la justicia. Vale decir que en lugar de que valgan los tribunales de los estados, de que valgan las cortes, pues se lleven los veredictos, las controversias, las contenciones, a órganos arbitrales. Una cosa interesante de los árbitros es que tienen la mayoría de las veces un poder de árbitros arbitradores, es decir, que pueden decidir de buena fe sin reparar en las leyes. Por ejemplo, una ley nuestra dice que el Estado es el propietario de las riquezas del subsuelo. Un árbitro arbitrador podría desechar ese principio que está en nuestras leyes y constituciones y decir, bueno, en buena fe vamos a decir que la empresa tal posee los recursos petroleros de Venezuela. No importa lo que diga la Constitución o las leyes. Ahora, hay múltiples organismos en ese sentido. Está el Centro Internacional del Comercio, que hace poco dijo resolver un litigio con la Exxon. Está el CIADI. Hace muchas décadas, el Banco Mundial, que es un organismo de las Naciones Unidas, creó una especie de tribunal o junta arbitral llamado CIADI, Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias sobre las Inversiones. Y como había una especie de Biblia neoliberal que todo el mundo tenía que pasar por ella, empezó a deslizar en todos los tratados de promoción y protección de inversiones, en todos los tratados internacionales, cláusulas de sometimiento de las controversias de interés público al CIADI. De modo que poco a poco, por lo menos sobre el papel, fuimos perdiendo nuestro derecho y nuestra soberanía. Es decir, eso fue un proceso, claro, a la chita callando. Nadie dijo, vamos a derogar la Constitución, vamos a decir que nuestros países no son soberanos. No, no, no. Esos eran acuerdos técnicos, se llevaban a unos congresos y los congresos, muchos de esos tratados, entonces los aprobaban sin mayor controversia, y entonces así poco a poco fue habiendo una posible, potencial, o por lo menos una tentativa
frustrada de ceder la jurisdicción soberana de nuestros países. Y entonces, esto se fue patentizando. En Venezuela, por ejemplo, tuvimos un decreto ley de promoción y protección de inversiones. Para señalarles a ustedes también, porque todas estas historias son viejas, el Congreso de la Gran Colombia celebró un acuerdo de promoción y protección de inversiones con Inglaterra en la época de la independencia. Bolívar estaba ocupado en la campaña del Perú, la campaña del sur, y él en todo caso no podía interferir en las funciones legislativas. Y cuando escucha la noticia de ese tratado, dice, Dios mío, escribe él textualmente una carta. Ese tratado seguramente tendrá la justicia de una balanza, uno de cuyos pesos sea de plomo y el otro de oro. Ya veremos cuál es la parte de plomo y cuál es la parte de oro. Y en efecto, ese tratado tenía cosas tan equitativas como que Inglaterra tenía libre navegación en todas las costas, puertos y ríos de la Nueva Granada, a cambio de que la poderosa flota de la Gran Colombia, que no tenía más de 3 o 4 barcos, tuviera igual derecho en los puertos y en los ríos de Inglaterra, en donde nunca llegaba un barco nuestro. Es decir, había esa desigualdad patente. Lo cierto es que a través de una serie de tratados se intentó justificar este sometimiento a esta jurisdicción. Y un conjunto de funcionarios que nunca faltan sin noción de patriotismo, en todos los contratos ponían una cláusula que decía las diferencias sobre este contrato serán resueltas por una junta arbitral en el exterior, serán resueltas por el CIADI, serán resueltas por el Centro Internacional del Comercio, por lo que fuere, serán resueltas arbitralmente. ¿Por qué en principio no puede suceder esto? Allí tenemos que entrar en otra noción jurídica que es importante explicar. La mayor parte de ustedes la conocen perfectamente, gran parte de nuestros funcionarios no. Es la noción de interés público y de orden público. En las relaciones de derecho hay una serie de cosas que se pueden transar. Usted me va a vender una nevera usada, y yo le digo, bueno, ¿cuánto me la vende? 2.000 bolívares. Yo le digo, está un poco caro, pónmela en 1.700. Ok, está bien, llegamos a un acuerdo. O de repente tenemos un choquecito que no está muy claro cuál es el ganador y decir, vamos a dejar eso así, chicos, cada uno de nosotros paga su cosa. Perfecto. En el orden privado se presume una facultad de transar las cosas. Uno puede decirle, bueno, vamos a llevar esto para que el amigo que está aquí nos resuelva eso y diga cuál de nosotros tiene la razón, en nuestros intereses privados. Ahora, no podemos resolver así un homicidio, porque eso tiene que ver con el orden, con normas de orden público. Por ejemplo, que, oye, me acusan a mí de que maté a fulano, bueno, vamos a llevárselo al señor para que él diga en lugar de los tribunales. O vamos a arreglar eso, chico, yo entonces te mato un sobrino a ti, quedamos iguales. No, en materia, en un divorcio, vayan ustedes ante los tribunales a decir, bueno, chicos, vamos a transarnos, que quedamos divorciados así porque nos da la gana. O que le vamos a someter a fulanito de tal para que él de árbitro diga si estamos divorciados o no. No. Orden público, señores. Ninguna de esas cosas puede ser objeto de una transacción o un acuerdo. Y eso sobre todo se aplica a las normas que tienen que ver con el funcionamiento de los poderes públicos y los supremos intereses de la República. Usted no puede ir a transar ante árbitros una cosa como la propiedad de Venezuela sobre los recursos públicos del país. Usted no puede llevar ante un órgano arbitral, ante un grupo de amigos de acuerdo, de mutuo acuerdo, a decidir si Venezuela es soberana o no. O esas son cuestiones de orden público y que por lo tanto solo pueden ser decididas por los tribunales de acuerdo a normas de orden público. Creo que la diferencia queda absolutamente clara, pues lo grave, lo patético, es que contratos en los cuales estaba interesado el orden público de nuestros países
fueron sometidos en esas cláusulas a arbitraje, o se dispuso que debían ser sometidos a arbitraje, cosa absolutamente inaceptable. Eso es como decir, bueno, vamos a someter los crímenes de genocidio a un árbitro ahí que diga, que él resuelva de acuerdo a su buen saber entender si hubo o no delito, y entonces ya quedamos libres así, sin ningún problema. No, no. Hay cuestiones que no pueden ser resueltas más que por los tribunales de la República, de acuerdo con nuestras normas de orden público. Así se formó esa cadena trágica, en la cual, en función de unos supuestos contratos en los cuales había cláusulas inconstitucionales, la Constitución, por el contrario, dice, vean ustedes el 151, se considerará incluida en los contratos de interés público, aun cuando no estuviera explícita una cláusula que diga que las controversias sobre ellos serán resueltos por nuestros tribunales y según nuestras leyes. Las cuestiones de orden público, un contrato simple de derecho privado, como por ejemplo un alquiler de una cosa que no tenga mayor interés, ahí sí no hay problema, eso se puede resolver por la jurisdicción o puede haber un acuerdo sobre eso, pero un contrato de interés público no, en ninguna forma. Hubo entonces una conspiración entre funcionarios, legisladores que a veces aprobaron nuestros tratados de promoción y de protección de inversiones, en los cuales había cláusulas inaceptables, totalmente abusivas contra nuestros países, y se formó esa ficción. Y finalmente, avergüenza decirlo, hubo jueces que en sentencias explícitas se atrevieron a decir que Venezuela no tiene más que una inmunidad de jurisdicción relativa, vale decir, la soberanía es relativa. Señores, eso es como decir que una señora está relativamente preñada. Perdón, la soberanía es como la preñez, o se está preñada o no se está, pero eso es que se esté relativamente preñada, no, no, o sí o no. El que pone en duda la soberanía está diciendo que no hay soberanía. Es una sentencia que afortunadamente, a través de la decisión del presidente de retirarnos del CIADI, hay que simplemente rogar por su eterno descanso y por el eterno reposo de ella y hacerle los honores fúnebres que mereció desde el principio. Ahora, está basado nada más en esta decisión soberana del presidente y nuestra Constitución. Yo creo que es sumamente importante señalar que no, que ha sido un poco la falta de diligencia y de patriotismo de algunos funcionarios lo que ha permitido que esas causas vayan al CIADI. Resulta que el propio estatuto fundacional del CIADI, que es el convenio de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que tiene una sigla feísima, CCNUDMI, dice que el límite del CIADI son las normas de orden público. No había forma de que el CIADI admitiera una demanda en la cual estuvieran interesados contratos de orden público o normas de orden público, pero una complicidad criminal entre funcionarios apátridas y, desde luego, gentes de las transnacionales hizo que esos proyectos siguieran. Esto no es posible. Es decir, los propios estatutos constitutivos del CIADI lo prohíben. Y todavía otra perla sobre la imposibilidad, no ya en el orden interno, de que eso sea, de que nuestros problemas de orden público sean sometidos a órganos jurisdiccionales extranjeros. Fíjense ustedes, en Argentina hubo como aquí, Argentina incluso tiene más demandas ante el CIADI y ante otros órganos de contención que Venezuela. Y entonces el Tribunal de Apelaciones de Washington decidió, abro comillas, los muy recientes, que de acuerdo con el Tratado Bilateral de Inversiones Argentino-Británico, las disputas entre inversores deben ventilarse en una primera instancia en los tribunales del país demandado y esperar luego 18 meses antes de llevar a cabo llevar el caso ante una corte arbitral. Fíjense ustedes,
En primer lugar, y esto lo está diciendo la Corte Internacional de Washington, es más patriota que algunos de nuestros tribunales supremos, al reservar la jurisdicción nacional. Y añade el comentarista de página 12, donde sale esta noticia, dice que el fallo puede convertirse en un antecedente para las causas que se tramitan en el CIADI, el tribunal que depende del Banco Mundial, donde hasta el momento se ha ignorado la jurisdicción nacional. ¿Qué tal, señores? Es decir, simplemente, como dice la canción mexicana, ya se cayó el arbolito, ya se secó el arbolito donde dormía el pavo real. Es decir, no hay dentro de las propias normas que rigen el CIADI, dentro de la jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones de Washington, no hay lugar para que se ignore la soberanía nacional. Ahora, ¿por qué debemos, además, salirnos del CIADI? Fíjense, en el CIADI, las transnacionales pueden demandar a los estados, pero los estados no pueden demandar a las transnacionales. Hay una asimetría total. El CIADI no tiene un sistema unificador de jurisprudencia, de modo que puede decir en un sentido, en un caso, en otro caso, en otro caso. El CIADI es hermético, se supone que un juicio que empieza en él y empieza por voluntad de las transnacionales tiene que seguir hasta que concluya. El CIADI, además de toda esa serie de situaciones, entonces el CIADI, además de eso, no tiene apelación, no tiene instancia superior. Si uno queda insatisfecho en nombre de la soberanía de Venezuela con una sentencia del CIADI o un fallo del CIADI, no puede ir ante otro tribunal, eso es como palabra de Dios. Y finalmente tenemos otro problema que nos plantean estos fallos por una parte de la Corte Internacional, del Tribunal de Apelaciones, del CIADI. Si una de estas instancias falla en un sentido y otra en otro sentido, entonces ¿a cuál nos atenemos? Si el CIADI dice una cosa y el Tribunal de Apelaciones de Washington dice una diferente, ¿qué hacemos? ¿A quién le obedecemos? ¿Qué instancia de apelación tenemos? Es decir, buscando supuestamente resolver controversias, aquí lo que se llega es una especie de anarquía, y una anarquía incoada por las transnacionales. El punto hasta el cual las transnacionales dominan al CIADI se ve en la simple estadística de sus fallos. En 233 juicios que se han sostenido, 230 han sido decididos a favor de las transnacionales. 3 fallos han sido decididos a favor de los estados. Piensen ustedes lo que es eso. Yo siempre equiparo eso como que un hebreo vaya ante un tribunal del partido nazi, o un afroamericano, un afrodescendiente vaya ante un tribunal del Ku Klux Klan. Por Dios santo, nosotros vamos allí como patos echados a la inmolación, es un suicidio someterse a esas instancias internacionales. Ahora, mucha gente dice, habrá horribles consecuencias de salirnos del CIADI, pero señores, Bolivia se salió del CIADI, ¿qué le ha pasado a Bolivia? Nada. Una cantidad de sentencias injustas que hubieran salido contra él, pues se han evitado. Ecuador, un país muy pequeño, se salió del CIADI, ¿qué ha sucedido? Absolutamente nada. Brasil, que es la economía más grande de toda América Latina, no es que se salió del CIADI, es que nunca ha ingresado al CIADI. Nadie va a decir que Brasil no es una potencia que atrae las inversiones, que su economía tiene una inmensa cantidad de intereses internacionales allí, simplemente que Brasil tiene una política guiada por el interés nacional. Y entonces dice, no, ¿por qué nos van a nosotros a juzgar tribunales extranjeros? Quien quiere contratar con nosotros tiene que someterse a nuestros tribunales, por lo menos en las cuestiones de interés público. ¿Qué sucedería entonces? Y ya vamos concluyendo antes de que empiecen a darnos codazos con la salida de Venezuela del CIADI. Bueno, esa es una salida que se tiene que anunciar con 6 meses de anticipación. Puede que algunas causas que se han instaurado ante él sigan adelante. Esas causas no podrían desembocar en el embargo de nuestras reservas internacionales. Cuando aquí la Exxon planteó eso,
yo corrí ante todos los funcionarios que tenían que ver para llevarles los tratados internacionales que impiden el embargo de la reserva. Sin embargo, pueden embargar bienes como Citgo, pueden embargar embarques de petróleo, pueden embargar importaciones nuestras de alimentos, pueden embargar otras exportaciones, por lo tanto urge de que salgamos de ese peligroso centro en el cual hay mucho más de 20 y tantas demandas contra Venezuela por monto que excede notablemente el total de nuestras reservas internacionales. Y ahí es una cuestión de conveniencia y seguridad de la nación el que nos salgamos de allí. ¿Las consecuencias cuáles serán? ¿Dejará la gente de comprarnos petróleo? No. El petróleo hasta donde yo sé es necesario para el funcionamiento del mundo. ¿Dejarán de vendernos mercancías que necesitamos? No. Tenemos dinero de la venta del petróleo, no tenemos por qué arrastrarnos como unos indigentes y unos pordioseros a que nos impongan draconianamente todas las condiciones leoninas en sus contratos y nos arrastren ante tribunales foráneos o juntas arbitrales que siempre deciden contra nuestros intereses. Por eso yo aplaudo la medida de Hugo Chávez Frías de salirnos del CIADI. Yo digo que es una medida patriótica, de restablecimiento de la soberanía. Quiero mencionar aquí el inmenso aporte en todos estos combates que he tenido siempre a mi lado a Fermín Toro Jiménez como un jurista patriota, inteligente, decidido, y a todos los que nos apoyaron en esta campaña cuando hablar de la soberanía de Venezuela parecía clamar en el desierto. Ya vemos que de repente los desiertos florecen. Muchas gracias. La lucha por la independencia continúa.